Hola, ¿qué tal, crocheteros? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Yo soy Stephanie y en el video de hoy te traigo un espectacular tutorial y es esto que traigo puesto. Es un saquito o cardigan tejido a crochet en punto alto elástico y punto medio elástico y también tiene un poco de bordado al final de las mangas y también al final acá en la parte de abajo del cardigan. Y antes de iniciar con este tutorial hay unas dos cositas que quiero decirte. Lo primero es que si ves que te salen unas letras aquí abajo son los subtítulos del video. Yo activo los subtítulos porque hay personas que me ven de otros países y quieren poder entender el tutorial. Entonces esas personas activan los subtítulos en su idioma y de esa manera pueden ver y entender el video. Pero si tú lo estás viendo en español y te incomodan las letras que salen aquí abajo, puedes buscar una tuerquita que aparece por acá arriba y en esa tuerquita le das ahí, es la configuración del video y te da la opción de desactivar los subtítulos. Y lo segundo que quiero decirte es que puedes suscribirte a este canal para que no te pierdas los próximos videos que vienen y para que puedas mirar todos los videos que ya tienes subidos en este canal. Aquí en la parte de abajo aparece un botoncito que dice suscribirse. Puedes pinchar ahí en el botón que dice suscribirse y así no te perderás ninguno de los siguientes videos que van a estar buenísimos. Y ahora sí, comencemos con el tutorial. Bueno, y para este cardigan o saquito voy a estar usando hilo copito. Este es el color 139 y este cafecito es el color 16. Son los dos colores que voy a estar usando. Y bueno, al final les muestro que también voy a estar usando un color rosado, pero se los muestro después. El ganchillo que voy a usar es de 4 milímetros. Acá tengo el dibujo y les voy a explicar más o menos cómo es que lo vamos a comenzar a tejer. Vamos a trabajar en punto alto elástico y punto medio elástico o media vareta. Entonces voy a empezar tejiendo cadenas para hacer esta parte. La parte de aquí como de delantera y luego vamos haciendo aumentos para formar el escote, luego tejemos parejo para formar el hombro, vamos a hacer dos piezas, las dos piezas delanteras. Luego hacemos la pieza posterior y hacemos las mangas. Y ya por último tejemos la parte del escote que va con el color rosado. Ya yo por acá tengo una de las piezas delanteras listas. Esta es la parte, voy a mostrarles acá en el dibujo, viene siendo esta parte. Miren, aquí tenemos la parte esta delantera y luego esta parte que viene siendo el escote. Y luego tejemos parejo como les había mencionado. Esto es bastante estrés, miren que el punto, por eso se llama punto elástico, porque es bastante estrés. Entonces miren cómo quedaría la primera parte del tejido. Vamos a tejer la segunda parte y te voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Esta la tejí con el color cafecito y la otra parte delantera la vamos a tejer con el color más clarito, con este beige. Entonces vamos a sacar el hilo, a tomar el hilo para empezar a trabajar. Tomo el ganchillo y vamos a hacer un nudo deslizado o un nudo de inicio para iniciar a tejer. Vamos a tejer a continuación cadenas. Para ustedes saber cuántas cadenas van a tejer, se van a medir desde el escote, pues donde quieren que llegue el escote hacia abajo hasta medir el largo. Yo inicié con 50 cadenas, estoy tejiendo un cardigan talla M. Bueno, ya que completé las 50 cadenas, voy a sostener aquí la cadena número 50 y voy a hacer dos cadenas más para girar o para devolverme. Tomo la lazada y en la cadena número 50 voy a tejer un punto alto. Inserto el ganchillo y hago mi punto alto. Me voy a la siguiente cadena y hago otro punto alto. Y voy a estar tejiendo un punto alto sobre cada cadena, pero las últimas 8 cadenas no las voy a tejer, o sea que en total voy a hacer 42 puntos altos. Bueno, ya completé los 42 puntos altos. En estos últimos puntos, últimos 8 puntos, 8 cadenas, voy a tejer 8 medios puntos altos o medios puntos, o sea, punto medio. Vamos a llamarle punto medio a la media vareta o al medio punto alto. Yo le llamo punto medio. Entonces tomamos la lazada, insertamos y sacamos los 3 inmediatamente. De esta manera estaremos haciendo como el resorte de la parte de abajo del cardigan. Aquí tejemos el último punto medio y yo voy a usar un marcador. Voy a contar los 8 puntos para no perderme. Entonces ahí donde hice el punto, el último punto, pongo el marcador. Hago 2 cadenas y giro el tejido. Vamos a tejer sobre cada uno de estos puntos un
punto medio, pero tomando la cadena de atrás. Miren, por detrás sacamos y hacemos un punto medio. Por detrás, un punto medio. Y por detrás son 8 que tenemos que hacer. Y luego seguimos tejiendo puntos altos por detrás. Si tú quieres hacer la parte del resorte de abajo más grande, solamente pues haces más puntos. Yo estoy haciendo 8, pero tú puedes hacer 10, 12, 14 en caso de que lo quieras más grande. Aquí ya terminé de tejer el punto número 8, punto medio. Voy a marcar ahí en el número 8 para no perderme. Y ahora vamos a seguir con puntos altos. También tejiendo por detrás tomamos lazada y seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al último punto. Bueno, aquí me faltan los últimos 2 puntos, entonces en estos 2 puntos vamos a tejer en este 2 puntos altos, uno y allí mismo el segundo. Y en el último punto alto vamos a tejer otros 2 puntos altos. Tejemos el primero por detrás y el último sí lo vamos a tomar completico para que quede más reforzado. Entonces mira, aquí tenemos 2 aumentos, ahora hacemos 2 cadenas y giramos el tejido. Y comenzamos en el primer punto con un aumento, por detrás tejemos 2 puntos altos y ya tenemos el primer aumento. Y en el siguiente punto nuevamente hacemos otro aumento, 2 puntos altos allí mismo. Ahora sí, vamos a seguir tejiendo. Miren que aquí ya va formándose como la V del escote. Seguimos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar a donde está el marcador. Cuando lleguemos a donde pusimos el marcador, allí vamos a tejer 8 medios puntos o medias varetas por detrás y luego nos devolvemos, tejemos los 8 puntos medios por detrás y seguimos tejiendo puntos altos también por detrás. Siempre vamos a estar tejiendo por detrás. Al llegar a esta puntica vamos a hacer los aumentos. Son 2 aumentos en los 2 últimos puntos. Tejemos primero 2 puntos altos y luego otros 2 puntos altos. Entonces voy a tejer hasta tener la parte del escote completa y luego vamos a tejer parejo. Aquí ya llegué al marcador, entonces como les había dicho, retiramos el marcador y hacemos un punto medio o una media vareta por detrás. Siempre vamos a estar tejiendo por detrás, porque todo lo estamos tejiendo en punto elástico, entonces para que nos dé como ese resorte, debemos estar tejiendo siempre por la cadenita de atrás. Bueno, terminé esa vuelta y comencé la siguiente. Ya estoy tejiendo puntos altos. Al llegar aquí hacemos los aumentos en este punto, en el último y en el anterior 2 aumentos. Entonces vamos a tejer 2 puntos altos en el último punto y en el penúltimo punto para ir haciendo la parte del escote. Vamos a seguir así por las vueltas que sean necesarias. En total yo tejí 14 vueltas. Miren, aquí vamos probando que todos nos queden exactos. Yo tejí 14 vueltas con aumento y luego comencé a tejer recto. Ya terminé las 14 vueltas con aumento, entonces vamos a hacer la parte del hombro. Ya no vamos a hacer aumento, como les dije, vamos a tejer recto o parejo. Entonces vamos a iniciar la vuelta número 15, 2 cadenas, giramos el tejido y vamos a hacer, como les dije, ya no vamos a hacer aumento, hacemos un punto alto por detrás. El primer punto alto de esta vuelta. En el siguiente punto, un punto alto por detrás. Fíjate que ya no estamos haciendo aumentos porque vamos a tejer parejo. Vamos a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto hasta llegar al marcador donde vamos a tejer los 8 puntos medios. Esta parte no va a cambiar. Siempre en la parte de abajo vamos a terminar con 8 puntos medios o medias varetas. Y bueno, miren, aquí ya tengo la primera parte terminada. Hice en total 10 vueltas sin hacer aumentos, o sea, tejiendo la parte del hombro. Hice 10 vueltas en la parte de abajo, siempre los puntos medios para hacer el resorte en la parte de abajo. Y lo que estoy haciendo ahora es contando cuántos puntos tengo en esta parte. Pues en la última vuelta que tejí, que fue sin hacer aumentos, en total me dieron 76 puntos. Entonces voy a comenzar la parte de atrás con 76 puntos.
Recuerda que estos puntos pueden variar dependiendo de la talla que estés tejiendo, la cantidad de vueltas que hayas hecho, en fin. Y bueno, entonces voy a seguir tejiendo la parte de atrás. Vamos a comenzar, voy a tomar el hilo y vamos a hacer el nudo de inicio. Entonces voy a hacer 76 cadenas para luego tejer los 76 puntos altos sobre estas cadenas. Bueno, ya tengo las 76 cadenas, voy a tejer 2 cadenas más para devolverme 2, entonces en la cadena número 3 o en la cadena número 76 también vamos a tejer allí el primer punto alto. Y voy a seguir tejiendo un punto alto sobre cada punto alto, excepto las 8 últimas cadenas, que no vamos a tejer puntos altos, sino puntos medios o medias varetas. Bueno, ya me faltan los últimos 8 puntos, las últimas 8 cadenas. Entonces vamos a hacer, como finalizamos la parte delantera, con 8 puntos medios en estas 8 últimas cadenitas. Iniciamos la siguiente vuelta con 2 cadenas, giramos el tejido y repetimos. Estamos haciendo prácticamente lo mismo que hicimos en la parte delantera. No estamos haciendo aumentos en esta ocasión porque la parte de atrás la vamos a tejer recta. Así que iniciamos con 8 puntos medios y luego seguimos con un punto alto sobre cada punto alto, siempre tejiendo por detrás. Repetimos hasta tener el ancho de la espalda. Si ustedes quieren pueden guiarse por una camiseta que tengan para saber de qué ancho van a tejer su cardigan. En mi caso yo lo que hice fue irme probando la prenda mientras la iba tejiendo. Pero si les parece más fácil guiarse por una camisa, por una camiseta, perfectamente lo pueden hacer. Para saber cuántas vueltas vamos a tejer en la parte de atrás, lo que vamos a hacer es sumar las vueltas que tenemos en la parte delantera. Aquí yo hice primero 10 y luego 14, así que en total serían 24 vueltas. Entonces 24 vueltas y 24 vueltas de la otra parte delantera serían 48. Por lo tanto yo voy a tejer unas 48 vueltas en esta parte. Si veo que necesito más vueltas, pues simplemente agrego más vueltas. Bueno, y aquí está la parte trasera ya terminada, miren lo bonita que se ve, y así queda la parte de abajo con bastante resorte. En sí todo el cardigan tiene bastante resorte porque lo estamos tejiendo pues en punto elástico. Entonces ya tenemos la parte trasera lista. Yo voy a mostrarles, no les mostré cómo quedan las partes delanteras, así que les estoy mostrando aquí. Tenemos un lado beige, otro lado café, 2 partes iguales para la parte delantera, que luego vamos a unir con la parte posterior o la parte trasera. Ahora vamos a pasar a tejer las mangas. Aquí para finalizar simplemente vamos a hacer una cadena, cortamos el hilo y comenzamos a tejer las mangas. Yo por acá tengo una manga ya iniciada, entonces voy a explicarte cómo es que vamos a tejer la manga, porque es básicamente lo mismo que la parte trasera, solo que vamos a hacer, en mi caso hice más cadenas porque la manga, pues como es larga, va a ser un poquito más larga que la parte de atrás. Otra diferencia que hice en la manga es que la parte de resorte que hice en punto medio la hice con 12 puntos, a diferencia de la parte delantera y trasera que la hice con 8 puntos, acá la hice con 12 puntos. En total tejí 31 vueltas para la manga. Aquí estoy colocando más o menos cómo es que lo vamos a armar. Miren, ahí estoy poniendo las piezas, la parte trasera, pego este hombro y este otro hombro los voy a coser con una aguja lanera y luego agregamos las mangas, así como están viendo aquí en el video. Vamos a ir cosiendo, cosemos las mangas para luego cerrarlo por los costados. Aquí yo estaba viendo cómo iba a ser el bordado en la manga, pero ahorita les enseño cómo fue que lo hice. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es cosiendo las partes, los hombros primeramente, luego cosemos las mangas, así como están viendo, pasamos por un lado y por el otro con una agujita lanera. Vamos a ir cosiendo todas estas partecitas para armar nuestro cardigan. Y bueno, aquí les voy mostrando, ya pegué los hombros y pegué las mangas, miren, ya están cosidas por acá y acá está el hombro también cosido. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar el costado. Vamos a comenzar desde la manga, desde aquí, desde la puntica de la manga, pasamos por el brazo, debajo del brazo, seguimos hasta abajo, vamos a cerrar todo el costado del cardigan de ambos lados. Vamos a seguir con aguja lanera cosiendo.
Y miren, una vez cosido se debe ver así. Aquí ya lo puse del lado derecho y miren que ya tiene pues la forma del cardigan. Entonces vamos a seguir ahora con el color rosado. Sacamos el color rosado por la parte delantera, la parte que va abierta donde van los botones, y vamos a estar tejiendo puntos bajos. Aquí hice una cadenita para subir e inmediatamente tejí un punto bajo. Sigo con un punto bajo en el siguiente punto. En cada uno de los puntos vamos a estar tejiendo un punto bajo hasta llegar al otro lado. Bueno, ya aquí llegué al final, entonces vamos a girar, hacemos una cadena porque vamos a seguir tejiendo puntos bajos, giramos el tejido y vamos a tejer un punto bajo sobre el primer punto bajo de la vuelta anterior. Aquí estamos tejiendo normal, ya no estamos tomando por detrás de la cadenita, sino que estamos tejiendo los puntos bajos normales. Un punto bajo sobre cada punto bajo hasta llegar a la parte del escote, que vamos a hacer unos aumentos para que el tejido nos gire. Bueno, ya llegué a la parte del escote, entonces aquí lo que voy a hacer es un aumento. Justo aquí donde está como esta esquina que gira, allí voy a tejer otro punto bajo. O sea, tejí dos puntos bajos en el mismo espacio. En el siguiente punto hacemos un punto bajo y allí mismo otro punto bajo. Y listo, seguimos tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo de la vuelta anterior. Cuando lleguemos a la otra esquinita, también la otra parte del escote, vamos a hacer lo mismo. Esto es para que el tejido nos dé la vuelta y no se nos enrosque. Bueno, terminé la vuelta número 2 de puntos bajos y tejí otra vuelta más, tejí 3 vueltas en total, y aquí en el escote hice unos aumentos para lograr que el tejido girara. Esto lo podemos hacer, no tiene que ser algo estricto como que tenemos que hacer 2 aumentos, 3 aumentos, no. Cada quien determina qué tanto aumentar a fin de lograr la curvita en el escote. Bueno, entonces ahora vamos a hacer los ojales. Yo comencé la vuelta número 4 con 8 puntos bajos y aquí voy a hacer el primer ojal. Voy a saltarme unos 3 puntos, entonces hago 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas, me salto los siguientes 3 puntos y en el punto número 4 hago el punto bajo. Esto depende también del botón que vayan a usar. Aquí cabe perfectamente mi botón, no queda ni muy grande ni muy chico. Entonces voy a seguir tejiendo puntos bajos. Sigo en el siguiente punto, un punto bajo. Voy a seguir tejiendo puntos bajos hasta que llegue el punto donde voy a hacer el siguiente ojal. Esto también lo determina cada quien, si tejen otros 8 puntos o si tejen 10, 12 puntos y realizan el siguiente ojal, cada quien determina. Yo solo voy a hacer 3 ojales, así que voy a tejer 12 puntos, hago el siguiente ojal, otros 12 puntos y hago el siguiente ojal. Y sigo tejiendo un punto bajo hasta completar toda la vuelta. Terminé la vuelta número 4 e inicié la vuelta número 5 con un punto bajo sobre cada punto bajo. Ya estoy aquí en el primer ojal, así que como son 3 cadenas que hice para el ojal, voy a hacer 3 puntos bajos aquí dentro. Y sigo tejiendo un punto bajo sobre cada punto bajo. Nuevamente, al llegar al siguiente ojal, como yo hice 3 cadenas para el ojal, hago 3 puntos bajos. Y sigo tejiendo hasta completar toda la vuelta. Cuando termine de tejer esta vuelta, hago una cadena y me devuelvo para tejer una última vuelta de puntos bajos. La última vuelta simplemente le voy a tejer un punto bajo sobre cada punto bajo. Al hacer la curva, recuerden hacer aumentos, 2 o 3 aumentos para que gire el tejido. Y ya por último, solo queda cortar el hilo. Voy a hacer aquí una cadena, ya terminé de hacer todas las vueltas. Entonces hice una cadena y puedo cortar el hilo. Lo voy a cortar larguito porque lo voy a usar inmediatamente para bordar la parte de abajo. Sacamos el hilo por el centro de la argollita que hicimos para así ajustar y ahora vamos a usar una aguja lanera. Voy a deslizarme de la parte rosada, voy a ponerme en la parte café porque la parte rosada pues no la voy a bordar. Entonces voy a ir metiendo la agujita por los puntos hasta llegar a la parte café. Bien, ya estoy en la parte café donde voy a empezar a bordar. Entonces voy a tomar la agujita y la voy a meter de abajo hacia arriba. Miren así, o sea, hacia la parte del borde de abajo. Y miren, hacemos ahí como un nudito. Vamos a hacerlo otra vez. De abajo hacia arriba, tomamos
aquí sacamos la aguja y miren, que el hilo quede como enganchadito y hacemos ahí como la puntadita del bordado. Vamos a hacerlo otra vez, sacamos de abajo hacia arriba. El hilo tiene que pasar no por arriba sino por detrás de la aguja. Esta es la clave para que nos quede el bordado así como enganchadito, miren. Ya ven, vamos a hacerlo otra vez, de abajo hacia arriba, pasamos el hilo por detrás de la aguja y jalamos. Y miren, así nos va quedando el bordado. Esto lo vamos a hacer por todo el borde de la parte de abajo y luego nos ponemos en el borde de la manga y también hacemos esto en las mangas. Ya yo hice uno aquí, una manguita, entonces hago lo mismo en la otra manga y eso sería todo. Miren lo lindo que queda este bordado. La verdad es que le da un toque súper delicado al cardigan, al tejido. Me encantó cómo queda y es súper fácil de hacer. Lo que queda ahora es coser los botones. Vamos a ubicarnos al frente de cada ojal y cosemos los botones normal con una aguja de coser. Vamos pasando puntadas. Yo creo que todos sabemos pegar botones, espero que sí. Entonces lo que vamos a hacer es a coserlos y ya me lo voy a probar para que vean lo hermoso que queda puesto. Y dime si no es hermoso. Lo puedes usar desbotonado o te lo puedes abotonar. De cualquier forma te va a quedar espectacular. Lo puedes tejer más largo si lo deseas, en los tonos que prefieras y personalizarlo a tu gusto. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que hayan entendido este tutorial, que puedan tejer todos sus saquitos, sus cardigans. Me pueden compartir sus fotos por mis redes sociales. Me encuentran como Manos de Crochet en Facebook, Instagram, TikTok. En cualquier red social me pueden encontrar como Manos de Crochet y pueden compartirme allí sus fotos. Nuevamente te recuerdo que te puedes suscribir al canal para que no te pierdas los próximos videos y nos vemos en un próximo. Besitos, bye.